adentrarnos a la parte del proceso de enfermería en pacientes con trastornos psicopatológicos, es necesario tener presente los patrones funcionales o las necesidades. En la parte de enfermería se ha trabajado con los patrones funcionales de Marjorie Gordon o las necesidades de Virginia Henderson. Entonces tendríamos que por lo menos ver con cuál de las dos teóricas en enfermería se utilizaría, se trabajaría en esta parte. Em, lo que es el patrones funcionales de Marjorie Gordon, tendríamos que ir viendo en lo referente a los patrón de percepción y manejo de la salud. Cómo percibe el individuo la salud y el bienestar, cómo maneja todo lo relacionado con su salud respecto a su mantenimiento, a su recuperación. Entonces, en este patrón se incluyen las prácticas preventivas de todo tipo, así como adherencias a tratamientos médicos o enfermeros prescritos y la evitación o control de prácticas sociales perjudiciales para la salud. Los datos aquí, pues, que se recogen, ustedes los van a tener de apoyo, porque van a ir siguiendo de acuerdo también a los conocimientos que ya han recibido, pero van a tener el apoyo acá porque tendrían que ver, por ejemplo, percepción del paciente sobre su estado de salud, faltas laborales por alteración en la salud del paciente, consumo de alcohol, tabaco u otra droga, acciones preventivas, accidentes laborales o de tráfico, cumplimiento de los tratamientos indicados por los profesionales sanitarios, alérgico a algún medicamento, sustancia o alimento, ingresos hospitalarios recientes que haya tenido, cirugías, transfusiones de sangre, etc. En el patrón 2, que es el nutricional metabólico, aquí se incluyen, esto a manera de un recordatorio, el consumo de alimentos y líquidos del paciente relacionado con sus necesidades metabólicas, así como el aporte local de los nutrientes. En este patrón se incluye aporte alimenticio de la lactancia materna, patrón de alimentación y lactancia. También se valoran las lesiones cutáneas, capacidad de cicatrización, medición de la temperatura, peso, talla corporal. Se incluye el aspecto general de bienestar y el estado de la piel, cabello, uñas, membrana, mucosas y dientes. Los datos que se recogen para la valoración de este patrón son el número de comidas de ingesta líquida, de calorías al día, estado nutricional, alimentación adecuada, tipo de dieta y ayuda para alimentarse, dificultad para comer o para tragar, portador de prótesis dental, de sondas nasogástricas, inapetencia o existencia de síntomas digestivos como náuseas o vómito, alteración de peso, intolerancia alimenticia, temperatura, higiene en general, corporal, bucal, cabello, etc. El estado de la piel y mucosas, característica de hidratación, colaboración, elasticidad, valoración de miembros inferiores, piel, el peso y la talla, el índice de la masa corporal. En el patrón 3, que es el de la eliminación, ahí vamos a observar si el individuo cuál es la capacidad que tiene en relación a la función excretora, intestinal, urinaria y la transpiración cutánea, en todos los aspectos relacionados con ella. Hay la utilización de laxantes para la eliminación intestinal o alteración en el modo de excreción y calidad y cantidad también. En la eliminación intestinal aquí hay que ver la frecuencia, característica de heces, alteración y en la eliminación tales como la incontinencia, estreñimiento, dolor, hemorroides, gases, entre otros. Cambios en hábitos intestinales, hábitos que dificultad o ayudan a la defecación, utilización de laxantes, fármacos u otros métodos que ayudan a defecar y ostomía. En la eliminación urinaria, frecuencia, características de la orina, alteraciones como incontinencia, retención, poliuria, urgencias urinarias, nicturia, entre otros. Hábitos que dificultan y ayudan a la micción, utilización de absorbentes, colector, sondas y su manejo
si hay un nivel funcional para el uso pues, del servicio higiénico y las urostomías. En la eliminación, sudoración, vemos si es normal o excesiva. Otras pérdidas de líquidos, si hay exudados de heridas, drenajes, aspiración gástrica. En el patrón 4, que es la actividad y ejercicio. Ahí pues describen las actividades para la movilidad autónoma y actividades de la vida diaria. Requieren gasto energético, tales como las de realizar la higiene, comer, cocinar, comprar, trabajar, hacer las tareas de la casa. En este patrón también se incluye deporte y la frecuencia de realización del mismo. Asimismo, cualquier dificultad que pudiese interferir en la realización del mismo, o el déficit muscular, disnea, angina o calambres musculares con el esfuerzo. Los datos que se recogen para la valoración de este patrón son el grado de actividad en la vida diaria y actividades del ocio, actividad física habitual, nivel funcional para la actividad, movilidad, dificultades o limitaciones para mover brazos, piernas, manos, columnas, alteraciones motoras, temblor, hipertonía, hipotonía, tics, enlentecimiento psicomotor, inquietud o agitación, entre otros. También la capacidad funcional para el baño o higiene en general, si requiere ayuda para ponerse o quitarse la ropa, alteraciones respiratorias como por ejemplo disnea, respiración superficial, uso de la musculatura accesoria, de los músculos accesorios, si hay o no producción de secreciones, tubo endotraqueal, presencia de traqueostomía, laringectomía, oxigenoterapia, utilización de inhaladores. En el patrón del 5, que sería el de sueño y descanso, aquí vemos que este patrón se presenta alterado cuando existe dificultad para conciliar el sueño. Y cuando es necesario tomar medicación para conciliar el sueño o cuando este sueño no es reparador. Entonces el patrón del sueño descansa y relax habitual o a lo largo de las 24 horas del día. Si hay calidad y cantidad de sueño, el descanso habitual, ayuda para dormir rutinas antes de ir a la cama, toma de medicación, sustancias naturales, práctica de ejercicios de relajación, dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño. El patrón 6 es el cognitivo perceptual. Aquí con este valoramos el estado de la capacidad cognitiva del individuo, tanto en sensaciones, percepciones, atenciones y memoria. En el patrón 7, la autopercepción, autoconcepto, es la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo, la imagen, identidad, sentido general de valía, patrón emocional general. Aquí también se valora la postura corporal, movimientos, contacto visual y patrones de voz y conversación. En el patrón 8, que es el patrón rol relaciones, aquí se valoran las responsabilidades en la situación actual del paciente, así como en la satisfacción de las relaciones sociales, alteración en la familia, en el trabajo. El patrón 9, que es el de la sexualidad y reproducción, aquí va el grado de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad y las alteraciones que pueden existir en este sentido. En este patrón se incluye el estado reproductor de las mujeres, la premenopausia o posmenopausia y los problemas percibidos. En este patrón se valora no solo a las relaciones sexuales con una pareja, sino también a los problemas que pueden aparecer en este sentido, porque se recogen aquí, por ejemplo, métodos anticonceptivos, problemas en las relaciones sexuales, embarazo, aborto, edad de la menarquia, edad de la menopausia. En el patrón 10 ya vemos el patrón de adaptación, tolerancia al estrés. Aquí se valora el afrontamiento y la adaptación de la persona a los procesos vitales y también se valora la tolerancia al estrés en dichos procesos. Patrón 11, los valores y creencias. Aquí valores objetivos y creencias espirituales, religiosas que influyen o guían la decisión y opciones vitales del individuo y en la adopción de decisiones. Aquí se detectan pues posibles conflictos con valores y creencias de pacientes, por ejemplo, la creencia religiosa, los planes de futuro, la actitud ante enfermedad o ante la muerte. Ahí ya viene terminada esta parte de las necesidades según Virginia Henderson.
Aquí vemos si la respiración normalmente, valoración de la función respiratoria, eso cuando ya se trabaja por necesidades. Entonces, cuando uno realiza el plan de atención de enfermería, verá si lo hace por necesidades o lo vemos nosotros, pues, si se trabaja por patrones. Entonces, si es por necesidades de Virginia Henderson, que es la teórica, aquí el respirar normalmente se valorará la función respiratoria de la persona recogida pues con los datos de frecuencia respiratoria, tipo de respiración, las secreciones, bueno, hábitos de fumar. El otro pues comer y beber de forma adecuada. Tenemos también eliminar por todas las vías, moverse y mantener una postura adecuada. Dormir y descansar, datos para valorar, tenemos horas de sueño, factores que lo producen, horas de inicio, finalización, lugar donde duerme, existencia ritual para dormir, bueno, todo. Elegir ropas adecuadas para vestirse y desvestirse, esa necesidad de protección del cuerpo en función del clima, normas sociales y gustos personales. El 7, mantener temperatura corporal. Aquí es la necesidad de la persona de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales según haga frío o haga calor. El 8, mantener la higiene corporal de la piel. Aquí es mantenerse limpio, tener aspecto aseado. Eso es una necesidad básica. Entonces, que hay que satisfacerle a las personas, satisfacemos. Evitar los peligros del entorno. Aquí, pues, permite que el individuo identifique condiciones ambientales y que favorezcan y prevengan riesgos sobre uno mismo o hacia los demás. Ahí, pues, para la valoración hay datos que recoger, como por ejemplo estado de ánimo, conocimiento sobre estado de salud, medidas preventivas, etcétera. Tenemos comunicarse con los demás, pues el ser humano necesita comunicarse y relacionarse, expresar pensamientos, sentimientos y emociones, y de ese modo se interrelaciona con el resto de personas. Para valorar esta necesidad recogemos datos como por ejemplo limitación cognitiva, posibilidad de comunicación, cambio en la situación de salud, estructura dinámica familiar, condiciones del entorno, es decir, los que nos interesa para poder satisfacer esa necesidad. 11, tenemos activar de acuerdo con la propia fe. Esta necesidad percibe atender valores y creencias de la persona. Los datos a tener aquí presente, vemos percepción de la situación de salud, planes de futuro, jerarquía de valores, importancia de la religiosidad, personas que utiliza para mantener la salud. Bueno, en la 12, llevar a cabo acciones que tengan sentido con la autorrealización. Aquí es esa necesidad de autorrealización, valora la capacidad de actuar de manera que el individuo se sienta satisfecho consigo mismo, con el rol que le toca desempeñar, y se valoran aspectos como actividad laboral, deseo de realización, superación, sensación de utilidad, conocimiento de los recursos disponibles. En la participar en actividades recreativas es la necesidad de ocio y recreo, que según pues Virginia Henderson constituye un requisito fundamental, indispensable para mantener su integridad. Datos pues que se recogen, aquí está si se aburre, hay actividades recreativas, tiempo que dedica a la semana para, bueno, recrearse, respuesta ante situaciones estresantes. Aprender a descubrir o a satisfacer la curiosidad de manera que se pueda alcanzar el desarrollo normal y la salud. Aquí es la adquisición de conocimientos que del paciente es necesario en cuidados básicos, ya que de ese modo se puede favorecer el manejo de la propia salud y los datos relevantes que se deben registrar. Tenemos limitaciones cognitivas, grado de conocimiento, muestra de interés, recursos educativos. Tenemos también la parte de el grado de conocimiento de su actual estado de salud o enfermedad. Todo eso, pues entonces, de acuerdo a patrones o necesidades, nosotros podemos intervenir en nuestro proceso de enfermería. Y en este caso, en esta temática, proceso de enfermería en pacientes o en clientes con trastornos psicopatológicos, con la teoría que tengamos, podrán estar ya aptos para aplicar, sea necesidades o patrones, y realizar un correcto plan de acción. Vemos aquí que
en la parte de los trastornos psicopatológicos, es una, como disciplina, vemos que esto pues analiza motivaciones y particularidades de enfermedades de carácter mental. Varios enfoques o modelos vemos aquí que de acuerdo al enfoque o al modelo em, psicodinámico, sociobiológico y conductual, la psicopatología entiende que los trastornos mentales orgánicos son aquellos que poseen causas físicas evidentes, como ocurre, por ejemplo, con el Alzheimer. Los trastornos mentales funcionales van a nuclear a los patrones de conductas anormales que no ofrecen indicios em, concretos de alteraciones orgánicas en el cerebro. Existen varias tipologías entre los que se encuentra el retraso mental, los trastornos de la comunicación, por ejemplo, fonológicos, el tartamudeo, los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del aprendizaje, trastornos por tics o trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria. El trastorno autista que comienza en la infancia y que se traduce en una serie de incapacidades es lo que el área psicológica también pues está en el conductual. Dentro de los trastornos psicopatológicos, del trastorno que se encuentra también el conocido como trastorno Red, que se da en el género femenino, y esto se asemeja al autismo en cierta medida. O sea, un retraso mental, así como en la coordinación motriz, son las dos señales de identidad de un paciente de este síndrome. Y supone que aquellos cuentan con una severa discapacidad en muchos sentidos. Las psicopatologías normalmente van asociadas a determinados diagnósticos, confirmando lo que se conoce como trastornos mentales, los cuales se diagnostican en función de presencia o ausencia de determinados síntomas. Tenemos los trastornos de personalidad, mentales orgánicos, psicóticos, psicopatológicos y del control de impulsos y el retraso mental. Acá en la parte de esta tendríamos nosotros como objetivo describir problemas por el cual acude una persona al tratamiento de forma que pueda llegar no solamente a diagnosticarse su trastorno o trastornos y la gravedad de los mismos, sino que también vamos a avanzar a identificar las necesidades y poder valorar los resultados que se van obteniendo en el tratamiento y en la atención al individuo. La evaluación tiene fases como la de descripción de conductas que constituyen el problema de variables que lo mantienen, formulación de hipótesis explicativas del problema, establecimiento de objetivos terapéuticos, selección de técnicas de tratamiento y valoración de los resultados de la aplicación del tratamiento. La evaluación específica centrada en la amplitud, circunstancia del consumo de drogas, evaluación de otros aspectos como ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas, trastornos del sueño, déficit en habilidades sociales y las disfunciones sexuales. Todo esto podemos ir identificando si se trabaja por necesidades o por patrones y vamos a ir seleccionando. El nivel de gravedad de la conducta adictiva, problemas agudos que se presentan durante la intoxicación o abstinencia, trastornos fisiopatológicos con el abuso o dependencia de sustancias, estado psicológico del individuo, evaluación neuropsicológica y la evaluación del estadio de cambio. Es importante considerar en cada instrumento de evaluación que se aplique. Vimos ya algunos instrumentos acá para poder ver y clasificar al individuo en las etapas de su problema. La sensibilidad o la probabilidad de clasificar a un individuo con la característica. Entonces aquí pues, aquí la autoobservación, no nos detendríamos ni la observación o la entrevista conductual o registro psicofisiológico. De modo semejante, la formulación clínica de trastornos como elemento integrador
de toda la información recogida a lo largo de la evaluación para planificar el tratamiento. Es importante analizarla. Nunca debemos olvidar que el objetivo de la evaluación clínica es conocer cuál es el problema del individuo, causas, factores, mantenimiento, recursos de que se dispone. Diagnóstico: ¿qué tratamiento se le adecua mejor? Porque puede ser que no le esté siendo correcto el tratamiento que se le dio. Poner en práctica o tenga recaídas y asimismo poner en práctica el mismo le sea difícil. De igual modo, la evaluación continuará a lo largo de todo el proceso del tratamiento, dado que la evaluación y tratamiento van muy unidos al trabajo del psicólogo clínico y de los otros miembros del equipo de salud. Aquí en la evaluación tenemos el análisis descriptivo, análisis funcional y formulación y el diagnóstico. La parte de análisis descriptivo, la exploración inicial con hipótesis y luego una impresión diagnóstica, donde vamos a ver pues los datos epidemiológicos, contextos, toda la parte de comorbilidad, contexto social, variables personales, etc. Los tipos de valoración aquí de enfermería tenemos pues el tipo de valoración utilizada en una situación dada viene determinada por la naturaleza de la historia del cliente, por problemas actuales y por otras necesidades individuales. La valoración inicial, valoración del problema focalizado, valoración después de un largo periodo de tiempo y valoración de urgencia. Áreas de valoración en todo proceso de valoración hay que tener en cuenta que las funciones físicas, aunque importantes, solo son una pequeña parte de la persona y que están íntimamente ligadas, unidas a otros aspectos de tipo cultural, sociológico y espiritual. En la práctica de enfermería en salud mental, el proceso de valoración debería recoger todos los aspectos y hacer énfasis especial en aquellas áreas relacionadas con aspectos cognitivos y emocionales. En la descripción general hay características físicas, grado de higiene corporal, la expresión facial, modo de hablar, actividad motora, reacciones o comportamientos. Evaluación de factores de riesgo, aquí hay que ver pues detectar lo que puedan suponer una amenaza potencial inmediata para el paciente. Aquí se centra la atención en pacientes en aspectos como probabilidad del suicidio o autolesiones, agresión o violencia, síndrome de abstinencia, reacciones alérgicas a fármacos, convulsiones, caídas o accidentes y fuga, como vimos en la parte teórica de los patrones y necesidades. Al armar el diagnóstico de enfermería, considerar pues ahí las alteraciones del patrón y sueño, sufrimiento emocional, dificultad para conciliar el sueño, déficit de autocuidado, baño, de higiene, la falta de interés por su imagen, aspectos deseados, riesgo de violencia, autolesiones, las lesiones, no aceptación de límites. El deterioro de la comunicación verbal, trastorno mental, falta de estímulo, dificultad para expresar sentimientos verbalmente o verbalizar inapropiadamente, deterioro de la interacción social, déficit de habilidades sociales, aislamiento físico, incapacidad de expresar sentimientos e iniciar relaciones, interrelación disfuncional con el entorno, déficit de actividades recreativas, disminución de estímulo, falta de interés, conocimiento o habilidades, aburrimiento, apatía y alteraciones físicas. Aquí el paciente pues identificará las situaciones que le provocan ansiedad al acostarse en una semana, por ejemplo. Asumirá progresivamente responsabilidad de tomar el tratamiento, vigilar y prevenir signos y síntomas de insomnio. El paciente restablecerá su patrón del sueño en 2 semanas, por ejemplo. Expresará su deseo de participar de forma activa en el vestido y en el arreglo personal. Realizará su aseo personal diariamente con ayuda parcial o de manera autónoma. No se autolesionará ni lesionará a otro. Manifestará verbalmente sus necesidades puntuales cada día. Mantendrá vínculos afectuosos con sus familias y personas significativas de soporte. Participará activamente en las actividades diarias de la unidad, mantendrá un grado óptimo de orientación temporoespacial, participará en alguna actividad recreativa, manifestará disminución progresiva de signos y síntomas de delirios y alucinaciones. En la parte ya de intervención tenemos que considerar aquí algunos aspectos muy importantes porque tenemos que
tener la experticia, la cual aún no se tiene en este tipo de pacientes drogodependientes con problemas, por ejemplo, patología dual o problemas mentales o pacientes psicopatologías. Y aparte de eso, atender todas sus necesidades básicas, ayudar a eliminar situaciones estresantes, por ejemplo, antes de irse a la cama, controlar ingesta de alimentos y bebida antes de irse a la cama para determinar productos que faciliten o entorpezcan el sueño, enseñar al paciente a realizar una relajación muscular autogénica u otras formas no farmacológicas de inducción del sueño. Establecer una rutina a la hora de irse a la cama que facilite la transición del sueño. Regular estímulos del ambiente para mantener ciclos diarios, día-noche, o sea, normales. El aseo del paciente, preservar la intimidad, utilizar medidas de bioseguridad, involucrar al paciente y a sus cuidadores en todo lo que sea posible para que no se haga pues muy dependiente. Aquí pues la utilización de jabones, aclararlo y secarlo, jabonarlo y secarlo, cambiando el agua, esponjas y toallas, darle si es que es un baño de esponja o también pues aquí empezando por cara, cuello, orejas, extremidades superiores, tórax, abdomen, extremidades inferiores, espalda, glúteos y genitales. Evitar dejar zonas húmedas, poner atención en pliegues naturales, al terminar dejar al paciente cómodo y seguro. En las actividades de la vida diaria, observar conductas que indiquen riesgo de violencia e intervenir para evitar el aumento de agresividad. Ayudar a identificar situaciones o acontecimientos que desencadenan o agravan sentimientos. Ayudar a disminuir temores a través de la relación, facilitando expresiones de sentimiento. Establecer límites claros y precisos antes de las agresiones verbales. Mantener y transmitir en todo momento una actitud de calma, control, dejar muy claro que no se va a permitir. No invadir espacios personales, tener manos libres y dejar espacio para salir de la habitación en caso de que se produzca una agresión. En las actividades de la vida diaria, explicar al paciente procedimientos que exijan contacto directo, de tomas claras y sencillas, y por qué se le va a hacer y para qué se lo va a hacer. Animar al paciente a que se exprese en forma que pueda y con los recursos existentes, escritura, dibujos, signos, etc. Infundir confianza, reforzar positivamente esfuerzos del paciente para mejorar la comunicación. Ir teniendo a la comunicación verbal, salvo casos excepcionales, frases cortas, breves, simples. Darle a entender que es importante que nos comuniquemos con él y que nos comunique sus necesidades. El riesgo de autolesiones. Aquí observar su conducta, fijarse mucho en la comunicación no verbal, valorar en qué nivel está de querer autolesionarse, cómo piensa él pues, en lo de la muerte, en los suicidios, si tiene pensado cómo, cuándo, a verlo, si es que lo ha intentado, no echar a un cajón vacío las amenazas de autolesión. A veces no le ponemos atención y decimos, bueno, no va a suceder. Favorecer el máximo control sobre la situación dentro de los límites permitidos por el tratamiento y la situación. Estimular la toma de decisiones relativas y su cuidado y participación activa de este. En el medio ambiente terapéutico hay que evitar actitudes protectoras, actitudes paternalistas, mantenerse siempre imparcial, sin emitir juicios de valor sobre la persona, transmitir el mensaje que lo inaceptable no es la persona, sino su conducta. Ser oyente activo, no discutir sobre sus percepciones, explicarle nuestra realidad sin negar la suya, establecer relación con términos sencillos y claros, dotarle de estrategias de seguridad personal, poner límites a su conducta, estimular y favorecer esfuerzos realizados para recuperar el control, búsqueda de información, expresiones y sentimientos. Permitirle el tiempo necesario para enviar mensajes, no apremiar, dejar acabar las frases, no dar la sensación de que tenemos prisa.
limitar la comunicación a una persona, bueno, cada vez no dar a entender que se entiende un mensaje si es que no ha sido así. Mantener contacto visual, utilizando técnicas de comunicación, no tomar algo como personal, bueno, valorar comunicación verbal y no verbal, iniciar la comunicación en un ambiente propicio, crear un ambiente terapéutico en que la comunicación verbal o no verbal tenga pues un mejor razonamiento positivo. Ahí nosotros vamos a ver pues si el paciente logra conciliar el sueño, si tiene interrupciones, si mejora su aspecto físico, etcétera, con la evaluación en esta parte.